Me alegra que me esté acompañando en esta serie de estudios titulada Ejercicios para la Piedad. Nos corresponde ahora hablar sobre los medios de gracia y las disciplinas espirituales. Y estamos hablando ahora de la quinta parte de este capítulo del libro. Escuche este principio. Los medios de gracia nos otorgan el favor de Dios y nos permiten vivir en piedad. Las disciplinas no nos ganan el favor de Dios ni miden el éxito espiritual. Son ejercicios que nos equipan para vivir plena y libremente en la realidad presente de Dios y relacionarnos bíblicamente mientras Dios trabaja con y en nosotros para hacernos más semejantes a Cristo. Ese principio tienen que recordarlo y estudiarlo. La verdad es que cristianos y no cristianos pecamos, y que cristianos y no cristianos podemos vivir una vida altamente moral. No solo los cristianos, pero solamente el cristiano disfruta de la salvación y la santificación que Dios provee, no el no cristiano. Viviendo una vida de excelente moralidad, no se tiene una relación saludable con Dios ni se obtiene la salvación. Tampoco la puede obtener el religioso practicando sus disciplinas espirituales. Los cristianos, a diferencia de los perdidos, hemos reconocido nuestra inhabilidad de vivir la vida que Dios demanda. Ellos no, nosotros sí. La inhabilidad de relacionarnos con Dios como Él quiere. Ellos no, nosotros sí. Los cristianos no solo conocemos de Cristo, y no solo creemos que exista vida después de la muerte, también estamos convencidos que solo Cristo puede salvarnos, que solo podemos recibir esa salvación por la fe, que solo las Escrituras revelan al Salvador la salvación, nuestra condición y la forma como debemos vivir como salvados. Los no cristianos pueden creer que existe la Biblia, vivir una vida altamente moral, creer que fuimos creados por Dios, pero solo los que hemos sido salvados sabemos que la Biblia es palabra inerrante de Dios y que no solo podemos, sino que debemos aprender a vivir como santos por la santidad que Dios nos provee y por la aplicación de la verdad que guía a vivir la vida que Dios diseñó. La vida santa que Dios diseñó. Esto es esencial, que todo cristiano lo sepa, porque sólo así puede desarrollar la visión que Dios tuvo para su vida y puede saber cómo convertirse en cada vez más semejantes a su Maestro. Voy a hablar ahora del desarrollo de la visión, la práctica de disciplinas espirituales que permiten desarrollar nuestra intimidad. Escuche este principio. Dios ordena a sus hijos que para que puedan disfrutar de intimidad con Él, utilicen los medios que Él ha diseñado para que sirvan como canales por los que podemos ser limpiados y fortalecidos para tener la comunión que Él ofrece y la que nosotros desesperadamente necesitamos. Así como quien tiene como meta convertirse en un gran atleta o en un experto músico, debe tener en mente lo que quiere. Llegar a ser algo, tiene que tenerlo en mente. Tiene que saber las disciplinas que necesita para llegar a hacerlo, y así también quienes quieren llegar a ser lo que Dios quiere que sean, tienen que saber cómo hacerlo. La pregunta es cómo podemos dirigirnos a la santidad y apropiarnos de la santificación que Dios nos provee. ¿Cómo podemos hacerlo? Y la respuesta la entrega Pablo cuando dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Porque la única manera de que lleguemos a la madurez, que avancemos en nuestra meta de convertirnos en semejantes al Hijo de Dios, es la práctica de las disciplinas espirituales que modelaron hombres de Dios y que son reveladas en su palabra. Yo lo hago, ¿lo hace usted?
Las disciplinas son las prácticas humanas de formas que nos permiten utilizar los medios de gracia y practicar su verdad, que nos lleva a la vida de piedad. Las disciplinas no producen piedad. Las disciplinas son prácticas personales, son prácticas también corporativas del cuerpo de Cristo que promueven nuestro crecimiento espiritual. Estas disciplinas son los hábitos de la vida devocional, aquellos que vivieron los hombres de Dios en el pasado. Toda disciplina, sea la devoción personal, la oración privada, la lectura, el escudriñar, interpretar, apropiarse de la verdad, practicarla, el dominio propio, la meditación, todo aquello nos mantiene enfocados en la santidad y tiene como propósito que enfoquemos en Dios, quien produce en nosotros la vida piadosa. Por eso la orden es: ejercítate para la piedad. Haz ejercicios espirituales, que así como la práctica de ejercicios físicos te ayuda en la salud física, así los ejercicios espirituales te ayudan para vivir con piedad. Las personas piadosas son personas disciplinadas. Nunca he conocido a alguien que viva una vida piadosa que no tenga disciplina en la práctica de los ejercicios espirituales y en el uso de los medios de gracia. Dios quiere que nos disciplinemos para vivir en la piedad que Él exige. Y en ese proceso disciplinado nos vamos pareciendo a Cristo. Y Dios usa diferentes medios para motivarnos al cambio, para motivarnos a seguir constantemente en este proceso de parecernos cada día más a Cristo. Su primer medio de trabajo para nuestro cambio es la interrelación con seres humanos imperfectos. No es fácil relacionarnos entre pecadores, pero Dios usa esas reacciones y mediante ellas nos otorga una herramienta de cambio. No nos cambian las personas. Si decidimos aprender a vivir, nosotros nos cambiamos en la relación con otras personas. El proverbista dice: hierro con hierro se afila. Un jefe amoroso o un socio irrespetuoso, un padre cariñoso o un padre tirano, un cónyuge sabio o uno necio, los profesores, los amigos, todas las relaciones nos brindan oportunidades de aprender lecciones que de otra manera nunca aprenderíamos. Por eso que las personas que no saben tener relaciones interpersonales nunca aprenden. Aprendemos quienes decidimos buscar la guía, el consejo de la palabra, para saber cómo relacionarnos efectivamente, aún con las personas complicadas. El segundo medio que Dios usa para motivarnos al cambio son las experiencias que vivimos y las circunstancias que enfrentamos. Nada es pérdida de tiempo. Las temporadas de abundancia, cuando todo parece salir bien. Las temporadas de escasez, cuando todo parece salir mal. Las crisis, como los aciertos. Los errores, como las temporadas de calma. La salud o la enfermedad. Los problemas financieros, como los problemas familiares. Siempre hay lecciones para los sabios. La verdad es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque cuando nos metemos en estas circunstancias que Dios permite, o cuando Dios en su soberanía provoca un evento o crisis, junto con la tentación humana que experimentamos nosotros de reaccionar mal, renegar, insultar, maltratar, también Dios nos provee de la salida para que evitemos pecar y seamos más sabios. Para que podamos resistir, Dios nos provee de medios como la oración, la guía de la palabra, la guía de líderes maduros e íntegros que nos orientan y aconsejan. Eso es lo que hago yo con usted. El escuchar el consejo dirigido por Dios nos prepara para enfrentar las circunstancias. Por eso es que hay que seguir estudiando para salir mejores de ellas. El tercer medio que Dios pone a nuestra disposición para producir cambios en nuestra vida es las disciplinas espirituales.
Las personas y las circunstancias son externas. Vienen a nosotros, las busquemos o no. Algunas personas escogemos. Algunas circunstancias son el resultado de nuestras elecciones o equivocaciones. Pero otras llegan a nuestra vida y se constituyen en medios que, de acuerdo con nuestras acciones, de acuerdo con nuestras reacciones, pueden beneficiarnos o dañarnos. Pero este medio llamado disciplinas espirituales depende totalmente de nuestra voluntad. Debemos entender que estas disciplinas no nos hacen santos. Somos santos por Jesucristo. Somos santos en posición, aunque pecadores en la práctica. La práctica de disciplinas espirituales, como el ayuno, como la meditación, no tiene poder para santificar nuestra vida. Eso solo proviene de Dios. Pero la práctica de las disciplinas nos permite recibir, ¿cierto?, un proceso de acercarnos a Dios, acercarnos a Él. Estas disciplinas son medios para acercarnos a aquel que nos da su gracia, para crecer en santidad, y mediante ellas nos ponemos a disposición de Dios para que Él obre en nosotros. ¿Recuerda cómo Jesús oró? Él dijo: hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. No solo es verdad, pero esas verdades practicadas nos permiten vivir la santidad que Dios provee. ¿Recuerda la oración de Pablo? Él dice ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Y agrega: Dios hará que esto suceda, porque aquel que los llama es fiel. Él lo hará. El escritor de Hebreos agrega esto importante. Dice: por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Hebreos 2:11. ¡Qué maravilla! Nosotros no podemos ser santos por nosotros mismos, pero Dios y su palabra nos hacen santos. Somos vistos como santos por Dios porque Dios nos ve a través de Cristo. Y debemos vivir en santidad, imitando el ejemplo de Cristo que dio su vida por nosotros y aplicando la palabra. Nuestro más serio problema para llegar a ser semejantes a Cristo, para ir mejorando nuestra vida y aprendiendo a vivir en madurez, es nuestra naturaleza pecaminosa que, pese a que somos redimidos y por Cristo tenemos comunión con el Todopoderoso, tenemos que trabajar diariamente, segundo a segundo, para que no seamos lo que nosotros queremos, sino para que seamos lo que Dios quiere que seamos. Nuestra más grande ayuda para poder cumplir la razón de nuestra creación, es ir asemejándonos a Cristo, es la presencia y el poder de la palabra practicada y el Espíritu Santo que obra en nuestra vida, en la vida de todo creyente. Hablemos de la obra del Espíritu Santo, esencial para llegar a ser semejantes a Cristo. Por eso que no puede hacer esto un no cristiano. Mire este principio: en este mundo caído la creación espera con ansias que llegue el momento de su redención. También los hijos de Dios esperamos nuestra glorificación. Y cuando llegamos a ser semejantes a Cristo, mientras nos dirigimos a esa visión final, la participación del Espíritu Santo en la vida del creyente es vital. No podemos ser hijos de Dios sin el Espíritu Santo. Pablo enseña que solo los hijos de Dios podemos llegar a ser semejantes a Cristo, nadie más. Solo nosotros somos salvados y vamos camino a la redención total. En aquel momento cuando el pecado se ha vencido, nunca más tengamos a este viejo hombre que nos impide ser lo que Dios quiere que seamos. Llegará el día en que seremos semejantes a Él. Pero eso no lo puede lograr un no salvado.
aunque sea parte de una congregación, aunque cante, aunque ore, aunque tenga una alta moralidad, o sea el líder mundial de una denominación, o hable lenguas, o sea pastor, haga milagros, sea profeta, evangelista. Jesús dijo que a ellos, que no son hijos de Dios y hacen todo aquello, los rechazaría y los enviaría al infierno, porque aunque tienen muestras de devoción, tienen religión, y aún por el poder demoníaco imitan el poder de Dios haciendo milagros, son obradores de maldad. Pablo escribe esto sobre ellos. Dice Pablo, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. ¿Ese es su problema? Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu Santo les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios, siempre, dice Pablo. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, nunca pueden agradar a Dios. Romanos 8, 5 al 8. ¡Qué verdad! Pero con respecto a los verdaderos creyentes, el apóstol escribe lo siguiente: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, no si cantan, no si oran. Recuerden, dice, que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y agrega, y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. Él nos hizo justos. Y agrega, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo, Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Qué hermoso es esa verdad, ¿no es cierto? El Espíritu que habita en nosotros ilumina nuestras mentes para que podamos comprender la gracia de Dios en Cristo a través de los medios ordinarios de la palabra y los sacramentos. Los instrumentos usados por el Espíritu Santo que mora en nuestro interior para ayudar y fortalecer a los creyentes son los medios de gracia. Los medios de gracia designados por Dios, la oración, la lectura y el estudio y la aplicación de la verdad, la comunión de los santos, la participación de los sacramentos. Pablo escribe sobre la obra del Espíritu Santo a los romanos en el capítulo 8 y les ordena que vivan siguiendo las direcciones del Espíritu Santo mientras se encuentran en este paso por la vida que incluye sufrimientos. Explica que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Sí, la creación va a ser salvada, regenerada. La creación espera su redención. Dice, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Lo mismo ocurrirá con nosotros. También los creyentes esperamos nuestra glorificación. No aquellos que tienen religión y no tienen esperanza. Pablo dice, y no solo ella, no solo la tierra, la naturaleza, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esa es la verdad. Todavía fallamos, somos pecadores. No es fácil vivir imitando el ejemplo de santidad de Cristo. Y dentro del propósito que Dios tuvo para nuestra creación en este mundo que fue contaminado por el pecado y donde viven personas que odian a Dios. Pablo explica que llegaría el día de nuestra glorificación, cuando todo esto termine y aún la tierra será redimida. Pero mientras tanto, no estamos solos. Nuestro deber es imitar la vida que Cristo vivió. Pero sin Cristo, sin el poder del Espíritu Santo, es imposible.
Porque somos tan débiles que ni siquiera sabemos pedir, orar por lo que nos conviene, dice Pablo. Y Pablo nos recuerda la presencia y ayuda del Espíritu con estas palabras. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido a nosotros, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en relación correcta con Él, les dio su gloria. Qué lindo, ¿ah? Romanos 8, 26 al 30. La expresión gemidos indecibles, que el Espíritu Santo ora por nosotros, originalmente lleva el significado de sin palabras. Gemidos impronunciables, que están compuestos por códigos imposibles de descifrar por palabras o sonidos humanos. Es decir, que la intercesión que el Espíritu hace por nosotros no se puede expresar. Es algo indescriptible, pero es real. Concluyo con estas palabras. Para poder vivir para lo que fuimos creados, debemos depender totalmente del poder y las directrices de quien nos provee la salvación y la santificación. Por ser hijos de Dios, el Salvador nos permite vivir en santidad y con libertad, no para pecar, sino para no pecar. ¿Es usted un hijo de Dios? Si aún no lo es, ¿por qué no nos escribe, no se comunica con nosotros? Nosotros podemos ayudarle.